Te encuentras en uno de los puntos más fascinantes de la villa de Castropol, la desembocadura del río Eo, uno de los estuarios más bellos y singulares de la costa asturiana. Desde aquí puedes recorrer el paseo marítimo a lo largo del itinerario peatonal que bordea la ría, practicar algún deporte náutico o embarcarte en un paseo en barco que te ofrecerá una perspectiva completamente diferente de las villas de Figueras y Castropol. Además podrás comprobar de primera mano el arduo trabajo de los recolectores de ostras y degustarlas en alguno de los restaurantes de la villa, junto con otros manjares del Cantábrico y de la zona de montaña del municipio. En estas aguas el remo es un deporte de gran tradición. En 1949, por suscripción popular, se adquirió el primer batel Santiago Apóstol y ese mismo año se fundó el Club de Mar de Castropol, aunque existen relatos que nombran al club ya a finales del siglo XIX, compitiendo en regatas por la ría del Eo. El primer trofeo del club data del año 1918 y fue conseguido por mujeres de Castropol, remeras ya en aquella época. A lo largo de la historia, el club ha conseguido varios títulos de campeón de España y ha proporcionado remeros a los equipos nacionales de España en diversos campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos. Junto a la entrada del club podrás observar un magnífico mural que conmemora a las víctimas de violencia de género, explícitamente bajo el lema Ni una menos. A buen seguro verás en la ría los tradicionales botes de vela latina, una de las principales señas de la identidad de Castropol y de este estuario que siguen construyéndose de forma artesanal en el astillero de Pacho, último astillero de carpintería de ribera operativo en todo el Cantábrico. Puedes visitar la exposición de maquetas que en Piñera tiene uno de los maestros artesanos de la construcción naval artesanal de Castropol. También en el puerto se encuentra el Club de Vela, único en el norte de España que se dedica a esta especialidad de vela tradicional. Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, Ayuntamiento de Castropol, Castropol Destino Turístico Inteligente, Pueblos Mágicos de España, UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Red Española de Reservas de la Biosfera.